Hace ya casi 23 años que el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria cayó abatido por la policía colombiana y pese a que han pasado los años, el mito sobre su persona sigue vivo. Y nuestro reportero Guillermo González vivió en carne propia como periodista esa fatídica época del narcoterrorismo colombiano y ahora casi 30 años después regresó a Medellín para realizar una entrevista cara a cara con el hijo de Escobar. Gracias. Durante décadas, los más íntimos secretos del ex jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, han permanecido ocultos. Telemundo 51 habló en Medellín, Colombia, con el hijo del ex jefe del cartel de Medellín, quien nos revela sorprendentes detalles, sobre todo de los últimos días de vida del capo. Medellín, Colombia, octubre de 2016, en tierras de Pablo Escobar. El mafioso más sanguinario de la historia de Colombia fue, según su hijo, incondicional con su familia. Pablo Escobar y su vida en general está llena de contradicciones. Es un hombre que era muy amoroso al interior de su familia y creo que en ese punto podemos coincidir todos los que hemos escrito biografías sobre él. Telemundo 51 entrevistó a Juan Pablo Escobar en Medellín. Dice que el doloroso capítulo que su padre le hizo vivir a Colombia jamás debe abrirse otra vez. Dice que especialmente en sus últimos meses de vida, el cuidado de su familia se convirtió en una obsesión para él. Tenemos mucho que aprender de él, tenemos mucho que aprender de esta historia para evitar que se repita. A pesar de que la época del narcoterrorismo en Colombia marcó una de las mayores tragedias humanas del hemisferio, Juan Pablo Escobar dice que, paradójicamente, muchos jóvenes aún quieren seguir las huellas de su padre. Y entonces muchos jóvenes empiezan a escribirme por las redes sociales a decirme que quieren ser narcotraficantes, que ellos sueñan con ser eso, cuando yo voy por la vida con un mensaje completamente opuesto. Durante semanas, Juan Pablo permaneció escondido junto a su padre, quien aprovechaba esas largas horas de confinamiento para revelarle secretos del cartel de Medellín. El hijo de Pablo Escobar era solo un niño cuando su padre enviaba toneladas de cocaína al sur de la Florida. Muchas de ellas pasaban por Cuba. Sí, no hay ninguna duda de que por la isla pasó cocaína de Pablo Escobar, por supuesto, y ese caso ya se ventiló públicamente hace muchísimos años y creo que terminaron fusilando a Ochoa, si mal no recuerdo. Dice que el paso de cocaína por Cuba se hacía sobornando a militares, pero no necesariamente con autorización del régimen de los Castro. Si tú sabías que pagándole al comandante del aeropuerto podías traficar, pues ¿para qué te ibas a ir a molestar a hablarle a Fidel si ya tenías esa parte resuelta? En la segunda entrega de esta entrevista, Juan Pablo Escobar habla de los carteles de la droga dentro de los Estados Unidos, del narcotráfico como organización criminal, según él, cada día más vigente, y de la legalización de las drogas. Desde Medellín, Colombia, Guillermo González, Telemundo 51. El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, es conocido mundialmente por sus crímenes, pero ¿cómo era en su vida íntima y familiar? Bueno, una de las mujeres más importantes de su vida fue Luz María, su hermana menor, y desde el cementerio donde está enterrado Escobar, Guillermo González nos trae la entrevista. Gracias. A pesar de que Pablo Escobar ha sido considerado como el mafioso más sanguinario de la historia de Colombia, tenía siempre, según su familia, una relación afectiva ejemplar con todos los miembros de su familia. Hoy hablamos en exclusiva con su hermana Luz María, la misma que conoció gran parte de sus secretos que hoy nos revela. Antioquia, 8 de la noche, en tierras de Pablo Escobar. Esta soy yo. Luz María es la hermana menor de Pablo Escobar. Vivió durante años en carne propia los horrores que el jefe del cartel de Medellín le ocasionó a Colombia. Dice que su hermano siempre tuvo en mente a su familia, hasta en los más pequeños detalles. Una noche cualquiera, yo vi que él llegó con una licuadora muy bonita a mi casa. Y yo dije, ve, ¿y usted dónde consiguió plata y dónde compró eso tan bonito? Y él me dijo, no, un amigo que viajó a otro país y me la trajo de regalo y yo la traje para acá, para la casa. Paradójicamente, Luz María dice que el asesinato del ministro de Justicia de Colombia fue uno de los episodios más duros para la familia del capo.
Y es que fue Pablo Escobar quien ordenó el asesinato del ministro Lara. Yo no sé quién estaba más triste, no sé quién lloraba más, no sé quién tenía más dolor, si la familia del ministro Lara Bonilla o mi familia. Esa noche Pablo Escobar también pensó en proteger a su familia. Pablo me llama a mí y me dice, te doy 10 minutos para que recojas a tus 3 hijos y te pierdas. Y yo, ¿cómo así, Pablo? Pues, ¿por qué me estás diciendo eso? Es que no estás oyendo las noticias. Yo no había escuchado noticias. Ya habían dicho que el ministro había muerto. Al igual que toda Colombia, de ahí en adelante la familia Escobar Gaviria tampoco tuvo un minuto de tranquilidad. La guerra del narcoterrorismo apenas empezaba en ese país. Se nos arrimaba una moto y pensábamos que ya nos iban a dar. Un policía era mortal, que se nos arrimara. No, fue muy horrible. Eso fue una persecución y una cosa. 22 años después de que su hermano fue muerto a manos de la policía y el ejército de Colombia, Mi mamá. Luz María confiesa que su madre, Hermilda, le suplicó muchas veces al jefe mafioso que terminara la guerra que libraba. Mi mamá sufrió mucho, todos sufrimos mucho, pero para ella fue muy duro todo esto. Ella se llenaba de valor cuando lo veía y ella sí le decía, Pablo, si hay necesidad de todo eso. En la segunda parte de esta entrevista exclusiva, Luz María revela cuáles eran las verdaderas intenciones de Pablo Escobar y dice que la historia de su hermano jamás debe repetirse. Desde Medellín, Colombia, Guillermo González, Telemundo 51. Qué interesante entrevista. Bueno, cuando Telemundo 51 se puso en contacto con la hermana de Pablo Escobar a través de Medellín City Services, ella aceptó hablar sin poner ninguna condición. Y esto no es todo, ¿eh? A las 6 de la tarde, Guillermo González tiene más de esta entrevista, que por cierto puede volverla a ver en telemundo51.com. El ex jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, se entregó a la justicia en 1991, recordemos, a cambio de no ser extraditado hacia los Estados Unidos. Y fue así como se internó en la cárcel la catedral que él mismo diseñó. Guillermo González estuvo allí y ahora nos cuenta. Telemundo 51 penetra por primera vez en el verdadero búnker del narcotraficante más sanguinario de toda la historia de Colombia. Pablo Escobar se escondió durante meses en la entraña misma de esta montaña, una montaña que alberga enormes secretos que hoy revelamos para ustedes. Montañas de Envigado, Colombia, 2 de la tarde, en tierras de Pablo Escobar. Las puertas de la cárcel de Pablo Escobar se abren para revelar sus secretos. Aquí el mafioso más poderoso de la historia vivió sus últimos meses antes de escapar. La catedral, como se le conoce aún, fue el escenario de los más horrendos crímenes, como lo cuenta este trabajador. Muerte, torturas, todo tipo de violencia existió acá. Sus actuales moradores aseguran que en estas ruinas aún se perciben ecos de los horrores que se vivieron aquí. Gritos de tortura, espanto, se dice que espantaban, pero de gente que realmente lo vivió, brujas, todo tipo de maldad, en espíritus, en todo. Pareciera como si la catedral se negara a olvidar a sus muertos. Muertos que se cuentan por decenas, muchos nunca identificados. Se recuerdan en esta placa de mármol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 personas. 100 personas que murieron aquí, fueron torturados, asesinados y después descuartizados. Esto es parte de la tragedia que se vivió en este lugar, en la catedral. El monje benedictino Elkin Vélez lleva 10 años tratando de borrar el pasado en este sitio. Esta iglesia se construyó encima de fosas comunes donde reposan los restos de algunas de las víctimas de Pablo Escobar. Vélez dice que sus espíritus aún rondan la catedral. Manifestaciones físicas, usted ve sombras, a usted le cierran puertas, prenden la luz. No solo que se enciende el bombillo, sino que se suena el switch cuando enciende. Hemos colocado platos o losas en comedores y los mueven. Ha sido una década entera de oraciones y limpieza espiritual, según dice este monje. Y más de 10 gatos que viven aquí ayudan, según Vélez, a ahuyentar a las almas en pena.
Hoy la antigua catedral está convertida en un asilo para ancianos. El lugar es magnífico. De pronto los que antes ocuparon esto eran los perversos. Pero el sitio por sí no es malo. La vieja prisión, entre tanto, sigue luchando contra fantasmas y mitos, enclavada en lo profundo de la montaña. Pablo Escobar huyó de este búnker el 21 de julio de 1992 y jamás regresó a este lugar. Año y medio después cayó abatido a manos del ejército y la policía de Colombia. Pero para muchos este lugar, la catedral, seguirá siendo el emblema por excelencia para siempre de un hombre que durante décadas aterrorizó a toda una nación. En Envigado, Colombia, Guillermo González, Telemundo. En los años 80, Pablo Escobar regaló casas a familias pobres que dormían en un basurero. Y cuando el capo de capos fue más perseguido, las calles de ese barrio fueron su mejor escondite. Pocas veces las cámaras de televisión han ingresado al barrio de Pablo Escobar, pero Guillermo González lo logró y está allí para contarnos. Gracias, buenas tardes. Así es, Telemundo 51 está siguiendo las huellas del ex jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y hoy estamos justamente en una de las urbanizaciones que él mismo construyó y le regaló a más de 4.000 familias pobres de Medellín. Medellín sin tugurios, 3 de la tarde, en tierras de Pablo Escobar. El llamado capo de todos los capos del narcotráfico dejó tras de sí huellas que van más allá del horror y la muerte. Y esta es una de ellas. Es el barrio que lleva su nombre. Es la paradoja del hombre que aterrorizó a muchos y protegió a otros. ¿Estas casas que yo estoy viendo, todas fueron construidas por él? Sí, todas. De esta, de aquí para arriba. Hasta arriba, hasta donde está la moto. A mediados de los años 80, mientras Colombia se debatía en medio de la atrocidad del terrorismo, Pablo Escobar decidió sacar de un basurero donde vivían a más de 4.000 familias. Sí, señor. En este barrio existe la figura de Pablo y por eso se llama el Pablo Escobar. A uno no le da pena decir, ¿a dónde vivimos? Yo vivo en el Pablo Escobar. Aunque a muchos les resulte difícil de entender, estas personas guardan una eterna gratitud por el sanguinario jefe del cartel de Medellín. Nos sentimos agradecidos de que nos dio una oportunidad de tener una vivienda. Estas estrechas y polvorientas calles vieron crecer a muchos jóvenes que tiempo después se convirtieron en sicarios de Escobar. Un pasado que aún ronda en estos rincones, pero que sus habitantes luchan por dejar atrás. Se acabaron los malentendimientos, que la violencia era que nosotros mismos, las madres, los padres de familia, apoyábamos la delincuencia a los mismos hijos. Venlo aquí. Ahí está. Allí junto, ven. Francisco Pérez tiene 99 años. Guarda con recelo las fotos de Pablo Escobar porque a él le debe la casita en la que vive junto a su esposa, de 89. Una de las primeras casas. Al igual que miles de habitantes de este barrio, Francisco dice que Escobar fue un hombre bueno. Cuando él estaba huyendo, recomendó a ella y a mí que repartíamos todos esta finca en lotes para los pobres. Y yo me hice obras muy buenas. ¿Cómo están? Estas familias conviven con el fantasma de Pablo Escobar, pero en su caso, la imagen del patrón, como lo llaman, es bien diferente. Estas 4.000 familias siguen adelante en su día a día en medio de un gran contraste. Por un lado, la figura de quien para muchos fue el más sanguinario narcotraficante de la historia de Colombia, pero por otro, la imagen de el benefactor que los sacó de un basurero a una casa digna. En Medellín, Colombia, Guillermo González, Telemundo 51. En Colombia les llaman comunas a los barrios pobres que están en las laderas de las montañas. Bueno, la Comuna 13 en Medellín fue considerada entre los 80 y 90 una tierra de odio, violencia y asesinatos cometidos por sicarios de Pablo Escobar. Pero hoy en día en esa comuna dicen que se respira un aire diferente. Nuestro reportero Guillermo González está allí para contarnos. Gracias, buenas tardes. Durante años, estos barrios, las comunas de Medellín, los sitios más deprimidos y más pobres de la ciudad, sufrieron los horrores de la guerra. De aquí salieron muchos de los miembros, de los integrantes del temido cartel de Medellín, pero hoy su mentalidad es completamente diferente. En el siguiente reportaje les mostramos la nueva Medellín. Octubre de 2016, Comuna 13, en tierras de Pablo Escobar. De la mano de la pobreza y la miseria,
muchos jóvenes optaron por la violencia como una manera de enfrentar la vida. Cristina la vivió en carne propia. Para nosotros ha sido, en este momento nos sentimos en la gloria, lo puedo decir así porque nosotros nos ha tocado vivir la guerra como a flor de piel, digámoslo así. Pero hoy las comunas le apuestan a la vida. Y estas escaleras eléctricas construidas por la alcaldía de Medellín son un símbolo de esta nueva etapa. Cuando trataron de sumirnos los narcotraficantes para que nos sintiéramos derrotados, para que nos sintiéramos sometidos a ellos, la sociedad se rebeló y les mostró que éramos capaces de grandes cosas. Y para lograrlo, Medellín se puso al nivel de las grandes ciudades del mundo en materia de seguridad. Este moderno centro de control es un reflejo de ese propósito. Donde pasamos en 1991, en la época más dura del cartel de Medellín, de una tasa de 380 homicidios por cada 100.000 habitantes, a tener en 2015 la más baja en los últimos 25 años, que fue de 20 por cada 100.000 habitantes. Pocas cosas hacen vibrar tanto a los paisas como su Atlético Nacional. Quizás la mejor prueba de que el pasado quedó atrás. Aquí hemos aprendido de lo que se dio en el pasado, fue una época muy difícil para nosotros, pero hemos sabido superar eso. Y quizás por eso, el Nacional simboliza la felicidad que sienten las nuevas generaciones por el futuro de su ciudad. Una felicidad, no sé cómo explicarlo. Así, Medellín lucha por sobrevivir su duro pasado, mirando con esperanza hacia el futuro. Los paisas, como se les conoce popularmente aquí en Colombia, saben que todavía tienen mucho trabajo por delante para quitarse de encima este horrible estigma que por años acompañó a esta ciudad. Pero todos dicen estar absolutamente decididos a cambiarle la cara a su ciudad. De esta forma terminamos esta serie de reportajes especiales desde Medellín, Colombia. Soy Guillermo González, Telemundo 51.